Estás viendo Travesía Agropecuaria. Cuando hablamos de producción de carne, podemos hablar de gastronomía, que es finalmente donde termina todo este proceso de la producción de carne. Y cuando hablamos de gastronomía podemos hablar de asados y parrillas, que se conocen alrededor de todo el territorio nacional y alrededor del mundo. Y por eso hemos venido hasta acá, a un típico asadero en la ciudad de Villavicencio, donde le ofrecen a usted. Tenemos carne a la llanera, mixta, que es res y cerdo o solo cerdo. La carne de cerdo es tradicional acá en el llano. Es un plato también típico de los llanos orientales. Y precisamente hablando de esa producción de carne de cerdo y ese plato típico de la carne de cerdo asada, vamos a hablar de la producción de cerdo criollo colombiano. Más exactamente del cerdo casco de mula, una raza de cerdo criollo que lleva 500 años de adaptación aquí en los llanos orientales. Bienvenidos. Saludos amigos de Travesía Agropecuaria, sean bienvenidos una vez más a este espacio que les ofrecemos a través de Canal de los Llanos. Hoy nos hemos trasladado hasta el Centro de Investigaciones La Libertad de Agrosavia y hemos venido hasta acá para hacer un informe sobre el cerdo casco de mula, uno de los cerdos de raza criolla colombiana que está en vía de extinción. Y aquí mismo en Agrosavia hay un banco genético que está tratando de conservar y preservar esta raza de cerdo criollo colombiano. Cuando hablamos de los ganados criollos hay que tener en cuenta diferentes temas a tratar. De un lado, de dónde provienen. De otro lado, la precaución que hay que tener con nuestros ganados criollos por aquella tendencia a que son menospreciados. Y también, en muchos casos, son animales en peligro de extinción. Y en este caso queremos hablar de una raza muy especial. Los cerdos casco de mula, ¿así se dice, Martica? Sí, señor. Cerdo criollo casco de mula. Una especie en vía de extinción, conservada por Agrosavia. Esto es un proyecto de orden nacional. Esto es un proyecto que viene del Ministerio de Agricultura, quien tiene la disposición de conservar 3 razas porcinas criollas. En Agrosavia a nivel nacional conservamos 3 razas criollas que son el zungo en la costa, el sanpedreño en Antioquia y en los llanos orientales estamos conservando el casco de mula. ¿Estos cerdos inicialmente estaban aquí en América o vienen con los primeros viajes de Colón? Estos cerdos llegaron en la época de la conquista y se adaptaron en toda la región de los llanos orientales. Se llaman casco de mula porque es eso, tienen un casco diferente al cerdo que conocemos todo con casco hendido. En este caso, ¿cómo se dice ahí? Es un casco uniforme, no tiene hendidura, es como un casco de mula, mejor dicho. Esto es un casco fusionado, la pezuña se fusionó, esta fusión se denomina sindactilia. Y eso es lo que hace que se forme un casco similar al del equino y por eso la comunidad científica le denominó a esta raza casco de mula. Casco de mula, interesante. Bueno, me imagino que habrán algunas propiedades especiales, algunos beneficios, porque por algo hay interés del mismo gobierno nacional, de la misma Agrosavia, de conservarlo, protegerlo y ojalá expandirlo. Claro, la idea de nosotros no solamente es la conservación, sino que haya una promoción de esta raza. ¿Qué es lo que nosotros le podemos ofrecer a los pequeños productores? 500 años de adaptación. 500 años de adaptación que están en estos genes que cuando se tienen bajo condiciones de pastoreo al aire libre, bajo condiciones similares a las que ellos tuviesen en su hábitat natural, expresan todas sus características genéticas y todas sus bondades. Entonces podemos hablar de que nosotros aquí no necesitamos para estos cerdos unas instalaciones supremamente confortables en temas de luz, de calor, de ventilación, porque para ellos el confort lo da la naturaleza. Ellos paren al aire libre,
su gestación es al aire libre y se mantienen al aire libre. Solamente ya cuando vamos a hacer los trabajos de animales, cuando vamos a hacer las marcaciones, cuando vamos a hacer las identificaciones, que ponemos tatuajes, ponemos las chapetas de identificación, es que los recogemos en los corrales. Cuando de pronto necesitamos dejar descansar los corrales, también de pronto los tenemos 1, 2, 3 días en corrales de cama profunda. Pero la intención de nosotros es mostrarle a la comunidad que tenemos una raza que se adapta al aire libre, que responde a condiciones de manejo diferentes. No queremos decir que estamos compitiendo con una raza comercial, que este cerdo supera las producciones de las razas comerciales que son mejoradas genéticamente para eso. Estos son unos cerdos que tienen una característica en su sabor, en su palatabilidad diferente a los cerdos comerciales. Es una alternativa, es otra raza. No es un cerdo asilvestrado, no es un cerdo que salió del monte y nosotros lo tenemos aquí. Este es un banco de germoplasma que cumple con toda la normatividad del ICA, que es un banco certificado en buenas prácticas ganaderas y que podemos decirle al productor, aquí hay una raza criolla diferente y es una opción para que ustedes la tengan en sus fincas. Y que en últimas hay que reconocerlo también. Este tipo de cerdo y este tipo de manejo empata con una preocupación mundial, el del bienestar animal. Es decir, ellos están en su confort. Así para algunos crean que no es el mejor, pero estas razas están adaptadas para eso, para vivir como se muestra a campo traviesa. Claro que sí, Alvarito, para nosotros es una responsabilidad como médicos veterinarios impartirle a nuestros pequeños productores que manejen todos los animales con normas de bienestar animal. En la medida en que nosotros tratemos bien los animales, en la medida que nosotros veamos que ellos puedan expresar todas sus características, asimismo la producción de carne va a ser de mejor calidad, de mejor sabor, palatabilidad, porque no va a tener hormonas en el momento del sacrificio. También nosotros queremos que se hagan con buenas prácticas, porque realmente lo que queremos es que el consumidor pueda tener la capacidad de diferenciar entre el sabor de un cerdo criollo y de un cerdo alimentado con concentrado y como se hace tradicionalmente. Hay otras ventajas, por ejemplo esta, su merced me lo aclarará. Las hembras están más prontas o más rápido a ser preñadas y los machos también a estar aptos para montar las hembras. Estos cerdos tienen una precocidad. Nosotros tenemos cerdas que a los 60 kilos, a los 6, 7 meses ya están aptas para la reproducción. Que no vamos a decir que estos cerdos tienen un número grande de crías, no, nosotros el promedio en lechones está de 8 animales por parto, ese es el promedio que nosotros tenemos, así como tenemos cerdas que nos pueden dar 11 animales, tenemos cerdas que nos pueden dar 5 o 6, pero ¿qué es lo importante de esto? Que la natalidad y el destete van muy de la mano, la mortalidad al destete es extremadamente baja. Nosotros no podemos decir que la mortalidad es alta porque sería una gran mentira. Aquí cerdos, camadas de 9, de 10, se destetan 9 y 10 animales. Yo quiero enfatizar en un aspecto que lo digo porque me consta. Al final, toda esta experiencia, toda esta práctica que se viene haciendo en Agrosavia empata con otro programa de largo aliento. Y es que el cerdo casco de mula forme parte de una de nuestra cultura gastronómica, es decir, amarrar el consumo de la mamona con el consumo del cerdo casco de mula. En eso que llamamos generalmente cuando uno va a un asadero, uno pide siempre su mixto, es decir, carne de bovino con carne de cerdo. Ese es nuestro sueño, esa es nuestra ilusión. Que todos los visitantes, que todos los llaneros tengamos la posibilidad de consumir carne de cerdo criollo en los asaderos de Villavicencio y del departamento del Meta.
La Asociación de Asaderos ha tenido también la intención de tener en sus asaderos carne de cerdo criolla. Ya hemos hecho los primeros acercamientos, ya conocen del proyecto y estamos seguros que vamos a trabajar articuladamente con ellos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que toda la comunidad apoye el consumo de la carne criolla. ¿Podemos llegar a la denominación de origen? Eso es lo que estamos buscando, un producto con denominación de origen, pero para eso necesitamos que todos los pequeños productores que tengan esta raza, que tengan esta cría de cerdo de casco de mula, que tengan una cría de raza criolla, tenga la posibilidad de vender sus animales, que haya quien se los compre. Es por eso que nuestro cliente potencial, digo nuestro porque yo hago parte de la promoción que tiene el casco de mula por fuera, sean los asaderos de carne quienes les compren a los pequeños campesinos de los municipios del departamento los cerdos para ser vendidos en los asaderos. Que consumamos carne de cerdo criollo, que son cerdos criados con confort, que son cerdos criados con alimentación alternativa. Eso va a llamarle la atención al turista, va a llamarle la atención al consumidor y va a hacer que el cerdo casco de mula no se extinga. En la medida que se consuma, no se va a acabar la raza. Y a propósito de que no se extinga, Agrosavia, tengo entendido también con entidades del gobierno, con la alcaldía, han venido propiciando eso, la expansión de este cerdo a través de la distribución, ¿cómo se diría?, de camadas o de pie de cría. O de pie de cría, gracias, para que esto se multiplique en la economía campesina, en la agricultura familiar, para que haya más cerdo casco y mula en las diferentes veredas, inicialmente de Villao, pero ahora de todo el Meta. Claro que sí, nosotros tuvimos una experiencia llevando a 3 corregimientos del municipio de Villavicencio. Inicialmente fue nuestra prueba piloto. Llevamos un pie de cría en una articulación con el SENA, con la alcaldía, con Agrosavia, en donde se entregaron pie de cría a aproximadamente 40 familias campesinas de 3 corregimientos de Villavicencio. Dentro de estas experiencias hemos visto que los cerdos responden muy bien al manejo adecuado. No significa que tener un cerdo criollo significa dejarlo en una esquina y no darle el confort y el bienestar que necesita. Es un cerdo criollo, pero necesita también cuidado, necesita manejo, que eso es lo que nosotros hacemos, enseñarles cómo manejar esta raza criolla. Un manejo diferente al convencional, pero que se necesita manejo. No significa ir, soltarlos y no darles comida, no. Hay que buscar, propender que ellos tengan el medio para buscar su alimentación en el forraje y además darle suplementación también con un banco forrajero. Todo esto se le enseña al pequeño productor y las experiencias fueron exitosas. Tenemos ya campesinos que pueden vender casco de mula, que vienen aquí a La Libertad y nos piden pie de cría que nosotros no disponemos, sino hacemos una toma de datos, para dónde va, cuál es el destino y se hace un seguimiento. Pero cuando lo necesitan de ya para allá, hay ya en este momento campesinos de las veredas de Samaria que tienen pie de cría de casco de mula. Me imagino que como es un cerdo criollo, y su merced ya lo dijo, 500 años de adaptabilidad, menos propensos a enfermedades, menos propensos a tratamientos que todos sabemos son costosos. Sí, nosotros tenemos la experiencia aquí en el banco de que los animales no se nos enferman y estando en estas condiciones, porque nosotros sabemos que los cerdos necesitan cuidados al nacimiento, necesitan protegerse del frío para evitar las diarreas, necesitan protegerse de las corrientes de aire para evitar problemas respiratorios. Nosotros aquí vemos con mucha tranquilidad que los animales no se nos enferman y están en condiciones adversas porque llueve, hace calor y los animales, gracias a Dios, no se nos enferman. Son resistentes a enfermedades, son resistentes a los parásitos.
Y eso también le permite al pequeño productor tener un poco más de tranquilidad y la confianza de que no va a tener que aplicarles medicamentos costosos, sino que va a tener que tener un buen manejo, aplicando normas de sanidad y de bioseguridad. Siempre nosotros debemos inculcar las normas de bioseguridad que hemos aprendido a través de todo lo que la normatividad de las resoluciones 2640, 20148 del ICA, que es sanidad, inocuidad y buenas prácticas ganaderas. Listo, compañero. Y bien amigos, de esta manera estamos concluyendo ya un espacio más de Travesía Agropecuaria, espacio que presentamos a ustedes por medio de Canal de los Llanos, a donde les pedimos el favor que se suscriban. Con eso apoyan nuestra labor periodística agropecuaria. Nos vemos la próxima semana.